Amado pueblo de Dios, sean bendecidos en el poderosísimo nombre de nuestro Señor Jesús. Para mí es un gran placer poder estar aquí en esta bella tarde, trayéndoles palabra de Dios. Amado pueblo, la prédica del día de hoy la he titulado El peligro de hablar de más, el peligro de hablar demasiado. Yo lo invito a que coja papel y lápiz y anote todos los versículos que vamos a dar a continuación. Vamos a dar buenos versículos y vamos a interpretarlos y vamos a darnos cuenta de que hablar de más, hablar demasiado es un peligro. El sabio dijo, hay tiempo para hablar y hay tiempo para callar, ¿cierto? Entonces a continuación vamos a hablar acerca de este tema. También, como les dije, me alegra mucho poderlos saludar. Hace ya varios días que no monto video en la plataforma. He estado pues muy ocupado haciendo unas cuestiones laborales, pero aquí estamos en la batalla. Aquí estamos en esta batalla que no termina. Como dijo el Mesías, el que persevere hasta el final, este será salvo. Aquí estamos perseverando. Como dijo el autor de los Hebreos, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, no. Nosotros somos de los que seguimos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento, como dijo Pablo, ¿cierto? Entonces vamos a hablar acerca de este tema, que yo sé que el pueblo de Dios necesita, porque por ahí hay muchos que están desbocados hablando y hablando y hablando, ¿cierto? Y resulta que el que mucho habla, mucho peca, porque en la abundancia de palabras no falta el pecado, ¿cierto? Entonces ya de tanto hablar, ya se están saliendo de la palabra de Dios. Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, mis amados hermanos, mucho gusto estar aquí. Les mando un abrazo bien fuerte, un abrazo bien cálido, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier parte del mundo. Si está aquí en Colombia, si está en cualquier parte, sea bendecido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Lo invito a que por favor compartan este video con sus familiares, con sus amigos. Y de pronto usted por ahí tiene un hermanito de esos que no tiene el dominio para guardar silencio, mándele este video para que él entienda los peligros de hablar de más, porque quizás en muchas ocasiones hablamos de más y es porque pensamos que las palabras son inofensivas, es porque pensamos que no van a haber consecuencias por causa de nuestras palabras, pero aquí nos vamos a dar cuenta de que Dios a nosotros nos manda a controlar la lengua. Dios a nosotros nos manda a guardar silencio cuando debemos de hacerlo y de hablar cuando debemos de hablar. Tenemos que aprender a tener el discernimiento de cuándo soltar las cosas y cuándo retener las cosas, ¿cierto? Porque la sabiduría, la prudencia y la inteligencia son las que guardan nuestras almas. Y todo a la luz de las Escrituras nos damos cuenta de que la sabiduría, la inteligencia y la prudencia siempre van de la mano con el silencio. Entonces, amado pueblo de Dios, vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 53. Lo invito nuevamente a que tome papel y lápiz y anote estos versículos que yo sé que le van a dar esa fortaleza que se necesita para aprender ¿qué? A controlar la lengua. Vamos. Dice así, diciéndoles estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle, comenzaron a presionarle, ¿cierto? A empujarlo de una manera psicológica. Comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas. Y dice, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Esto que dice aquí es demasiado fuerte. Lo que hacían los escribas y los fariseos era de una manera muy sutil buscar la caída por medio de alguna palabra
que Jesús dijera una palabra salida del contexto, una palabra equivocada para poderle echar mano. Ese era el plan. ¿Y ustedes creen, mis queridos hermanos, que el plan de los religiosos ha cambiado? No, el plan de los religiosos sigue siendo el mismo, porque es el mismo espíritu que sigue operando, el mismo espíritu que sigue operando, que operó en los fariseos de la antigüedad, es el mismo espíritu que sigue operando en los fariseos modernos. Y usted tiene que entender, mi querido hermano, mi querido oyente, usted tiene que entender que no todas las personas que a usted lo rodean tienen buen corazón. Algunas personas están al frente tuyo con una sonrisa, algunas personas inclusive aparentemente muestran que te apoyan, pero en su interior no, en su interior son enemigos. Por eso hay que controlar la lengua y no decir nuestros planes, no decir nuestros proyectos, no decir mucho de nosotros, porque hay personas que aparentemente son buenas, pero por dentro quieren el mal para ti. Recuerda, la envidia es un sentimiento que es muy fácil de despertar. Es muy fácil de despertar y como dicen por ahí, las personas o la gran mayoría de las personas quieren que tú estés bien, sí, pero la gran mayoría no quieren que tú estés mejor que ellos, ¿cierto? Entonces tienes que tener mucho cuidado, sé prudente. Hay personas que les encanta hablar de sí mismas, les encanta hablar de sus proyectos, les encanta hablar de sus actividades, les encanta hablar de todo aquello que van a hacer. Les encanta, no tienen vida privada para nada. Y no se están dando cuenta de que se están autosaboteando. Escuchen bien, se están autosaboteando. Hay que guardar silencio. Cuando Jesús estuvo ante Poncio Pilato, Jesús guardó silencio. Cuando Jesús estuvo ante Herodes, Jesús guardó silencio. Nosotros tenemos que aprender a guardar silencio. Entonces aquí se nos dice de que el pensamiento de estas personas es examinar detalladamente tus palabras, ¿cierto? Para después tener con qué acusarte. Ah, pero es que tú dijiste esto. Ah, es que tú dijiste aquello. Ya ahí van a tener con qué acusarte. Para después tener con qué acusarte. Jesús fue alguien exageradamente prudente. Jesús inmediatamente lo detectó. Él inmediatamente lo supo. Él reconoció las intenciones que estas personas tenían. ¿Y cuáles eran las intenciones que estas personas tenían? Inmediatamente mirar, este dijo esto, este dijo aquello, malinterpretarlo, darle una vuelta y así acabar con la vida de Jesús, tener un porqué acabar con la vida de Jesús. Pero en este caso, ¿cuál fue la mejor defensa del Mesías? La mejor defensa del Mesías, ojo, porque hay muchas personas que sí saben que tú tienes el conocimiento y te van a preguntar acerca de ese conocimiento que tú tienes. Sí, es que los fariseos sabían que Jesús tenía conocimiento, había muchos que se le acercaban y le decían maestro, había muchos que se le acercaban y le decían rabí, porque reconocían que realmente era un maestro. Ellos sabían muy bien que en Jesús estaba la sabiduría. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede aquí? La envidia no les permitía a ellos razonar y entender que lo que ese hombre tenía era un bien para ellos. No, a ellos les pudo la envidia. ¿Y cuál fue la mejor defensa que tuvo el Mesías? Sí, la mejor defensa que tuvo el Mesías es la misma defensa que yo te quiero entregar el día de hoy. Esa defensa es: guarda silencio. Cuando tú percibas, cuando tú sientas que te están preguntando para retarte, cuando tú sientas que te están preguntando con una doble intención, guarda silencio. No tires las perlas a los cerdos. Aprende a guardar silencio. Hablar mucho. Escuchen bien, hablar mucho
Vuelvo y le repito, no se trata aquí de que usted se vuelva una persona que nunca hable, no. No, aquí lo que yo quiero es que usted aprenda a ser una persona con el discernimiento necesario para saber cuándo se debe de hablar y cuándo se debe de callar, ¿cierto? Y en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, hay más poder en el silencio que en el hablar. Por eso es que hay que discernir. Jesús estaba ante la máxima autoridad. Estaba ante Poncio Pilato y Pilato le hizo unas preguntas y Jesús guardó silencio. Jesús guardó silencio y la Biblia nos dice que Poncio Pilato se maravilló. Jesús guardó silencio, luego estuvo ante la máxima autoridad local, el rey Herodes, el rey local. ¿Y qué? También guardó silencio. Los confundió a todos, porque es que el silencio es un arma muy poderosa y lo que yo quiero es que ustedes aprendan a aplicar el silencio cuando es debido. Aprendan a conocer el poder. No, es que el silencio trae consigo un poder, el silencio trae consigo un nivel de unción muy grande que yo quiero que tú alcances. Aprende a discernir cuándo hablar, porque hay momentos en los que hay que hablar. Jesús en su ministerio habló, pero Jesús también supo cuándo guardar silencio. ¿Y cuándo debía de guardar silencio? Cuando levantaban esos cocodrilos, cuando levantaban esas serpientes, con el ánimo de sacarle una palabra para poderlo acusar. Con astucia, porque la Biblia dice que Jesús detectaba la astucia de esas personas. Maestro, hay que dar tributo al César, ¿cierto? Palabras camufladas que Jesús de una detectó y Jesús supo responder sin tener que hablar mucho, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Proverbios capítulo 10, verso 19 nos dice: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Yo sé que aquí hay muchos que no van a soportar el voltaje. Yo sé que aquí hay personas que no están soportando el voltaje de esta enseñanza porque están muy acostumbrados a hablar. Están muy acostumbrados a hablar y todo lo quieren resolver hablando y hablando y hablando. Pero yo también sé que esas personas en sus reflexiones se han dado cuenta de que en la gran mayoría de las ocasiones de tanto hablar y de tanto hablar y de tanto hablar, lo único que resultan es diciendo un mar de mentiras o terminan enredando todo. Yo sé que aquí hay gente que me está entendiendo. Yo sé que aquí hay gente que me está escuchando. El poder del silencio, en el mucho hablar no falta el pecado, ¿cierto? En el mucho hablar no falta el pecado. Amigo, aprende a refrenar tu lengua. Aprende a refrenar tu lengua. Puede que tú estés viviendo en santidad, tú te estás cuidando de una multitud de pecados, pero tu lengua no te está dejando. Hablas en el momento indebido y por hablar en el momento indebido te azotas a ti mismo. Te azotas a ti mismo. Proverbios capítulo 21, versículo 23. Escuchen lo que dice. Pero también quiero recalcar lo que dijo el versículo anterior. En el mucho hablar no falta el pecado, pero el que refrena su lengua es prudente. El que calla es inteligente. Si usted quiere ser sabio, si usted quiere ser inteligente, si usted quiere tener la sabiduría del Eterno morando en usted, aprenda a guardar silencio. Inclusive cuando usted se acerque a Dios en oración, también aprenda a guardar silencio. Porque en la oración no se trata de que usted hable y hable y hable y hable, no. Se trata es que usted también escuche a Dios. Y recuerde de que la voz de Dios no es una voz escandalosa. Y si usted está hable y hable y hable y hable, usted no le está dando chance de escuchar a Dios. Y recuerde que la oración es un diálogo entre dos personas. Si usted llega y habla y habla y habla, lo único que usted está haciendo es repitiendo un monólogo. Y Dios no busca eso. Dios no busca que usted repita un monólogo. No, Dios quiere es que usted hable con Él. Entonces, cuando usted se acerque donde Dios, trate de escuchar más que de hablar. Recuerden lo que pasó con Elías. Elías buscó la voz de Dios, ¿cierto? Un terremoto. No, esta no es la voz de Dios.
Otro suceso impactante. No, esta no es la voz de Dios, pero cuando escuchó el silbido apacible, ojo, escuchó. Quiero que usted entienda, escuchó. Elías se sentó a escuchar. Cuando escuchó el silbido apacible, inmediatamente se tapó porque ya de una supo que ahí estaba Dios. El poder de escuchar. Cuando usted habla demasiado, usted se está perdiendo un superpoder. El poder de escuchar. Escuche, reflexione, piense y ahí sí hable. Escúcheme bien. Primero, escuche, reflexione, piense y después de hacer esos punticos, ahí sí hable. Después de que ya desarrolle los puntos anteriores, ahí sí hable. Ahí sí hable, que el hablar sea lo último. Que el hablar sea lo último. Proverbios capítulo 21, versículo 23 nos dice, el que guarda su boca y su lengua, guardar, déjela cerradita. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y ese es el asunto. ¿Cuántas veces nosotros por soltar algo en el momento indebido, por soltar algo en el momento inadecuado, después no nos hemos arrepentido de lo que hemos dicho? ¿Cierto? En muchas ocasiones, aquí el asunto es que nosotros tenemos que dominar las palabras antes de soltarlas, no después de que usted suelte una palabra, ya la soltó. Y mis hermanos, amado pueblo, ustedes que me escuchan, las palabras tienen poder porque en la lengua está la vida y la muerte. Usted con la lengua puede destruir, usted con la lengua puede construir, usted con la lengua puede hacer muchas cosas. Y cuando usted entiende de que la lengua es un arma muy, 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 muy poderosa de la cual usted es responsable, porque el Mesías dijo que en aquel día tendremos que rendir cuentas, porque por toda palabra ociosa que haya salido de nuestros labios. Entonces, cuando usted entienda de que no es hablar por hablar, de que eso que usted cree que fue simplemente hablar por hablar y que no va a haber ningún problema, el día que usted entienda y que usted va a tener que rendir cuentas por esas palabritas insignificantes que usted dijo, ese día usted va a entender de que la lengua es un arma y que es mejor guardar silencio y usarla de manera asertiva, de manera correcta, de manera edificante. ¿Sí se da cuenta? Aquí el asunto es, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Cuántas veces no hemos dicho cosas de las cuales nos hemos arrepentido después? Pero yo, ¿por qué dije eso? Yo debí de haber guardado silencio. Yo no me debí de haber acelerado. Yo me debí de haber quedado callado. ¿Cierto? Resulta de que nosotros antes de soltar, de hablar, algo yo sé que nos ha pasado a todos. Algo nos dice, no lo digas, no lo digas. Pero en muchas ocasiones hemos ignorado esa voz y lo decimos. Y ya después, ahí sí nos damos golpes de pecho. ¿Yo por qué dije esto? Yo no debí de haber dicho esto. Me equivoqué, pero es que aquí el problema, mi amigo, es el siguiente. Después de que usted suelta algo, después de que usted dice algo, ya lo dijo, ya. No existe un botón que usted presione para borrar eso que dijo. No, lo dicho está. ¿Cierto? Y cuando lo dicho sale, causa algún efecto. Algo pasa, no existe un clic de derecho, eliminar, eso no existe en la vida real. Por eso sea prudente con lo que dice, aprenda a quedarse callado y hablar cuando es debido hablar. Así es la vida, por eso Jesús nos da un gran ejemplo. Jesús guardó silencio, y si usted se fija, Jesús guardó silencio en muchas ocasiones. En muchas ocasiones, porque Jesús entendía, Él comprendía el poder del silencio. Él sabía muy bien que hablar de más, que hablar escuchen, hablar de más, hablar por hablar, lo único que hace es autodestruirte, lo único que hace es afligir tu alma. Cambio, cuando tú hablas en el momento adecuado, cuando tú hablas en el momento preciso, cuando tú hablas acompañado de sabiduría y de inteligencia, lo que vas a sentir en ti es como la sabiduría te abraza y te alegra el corazón. Es como la inteligencia te acompaña. En el que habla mucho y habla por hablar no hay inteligencia, no. En el que calla
y habla cuando es debido, en el que guarda silencio y habla en el momento oportuno, con ese mora la sabiduría, con ese mora la inteligencia. Si ustedes se dan cuenta y hacen un análisis, las personas, escuchen bien lo que les voy a decir, las personas que más unción tienen son las que menos hablan. Son las que menos, escúchame bien, las personas que más unción tienen son las que menos hablan. ¿Sabe por qué? Porque ellos aprendieron, ellos son conscientes del nivel de unción que hay en el silencio. Y cuando ya les llega el momento de hablar, cuando ya sienten el impulso de hablar y sueltan la palabra, ahí es cuando la gente cae, ahí es cuando la gente siente poder, ahí es cuando la gente siente que la palabra realmente les llega a lo más profundo del corazón. ¿Sí se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de esto? Esto tan importante que les acabo de hablar. Las personas que más unción tienen son las personas que menos hablan. Pero cuando están en el escenario, cuando ya sienten el impulso del Espíritu por hablar, son las que más efectos, o escuchen, efectos poderosos pueden crear en esta dimensión. ¿Cierto? Porque retuvieron la sabiduría, retuvieron la inteligencia, y cuando llegó el momento de soltarla, esa sabiduría y esa inteligencia salió como una avalancha que arrasa con todo y convierte almas y transforma vidas. El poder del silencio. Proverbios capítulo 13, versículo 3 nos dice: el que guarda su boca, guarda su alma. Escuchen bien. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. ¿Sí se da cuenta? Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Amigo, aprenda a guardar silencio. Aprenda a guardar silencio. No confíe en todo el mundo. No confíe en todo el mundo. Quédese callado. Aprenda a desarrollar la escucha y aprenda a hablar cuando se debe de hablar. Aprenda a hablar cuando se debe de hablar para que Dios lo pueda utilizar. Aquí ya nos está diciendo entrar las escrituras de que Dios, la sabiduría está con el prudente. La inteligencia está con el prudente. La sabiduría y la inteligencia están con el prudente. Vamos a Santiago capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente: pero ningún hombre puede dominar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Ojo, ningún humano puede controlar la lengua, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Si en ti mora el Espíritu Santo, sí lo puedes hacer. Jesús la controló y la controló muy bien, la controló perfectamente bien. Entonces el Espíritu de Jesús mora en nosotros, también podemos controlar la lengua. Aquí se nos dice entonces de que el silencio, guardar silencio, la prudencia y la prudencia y la inteligencia al guardar silencio son una señal de madurez. Escuchen bien, son una señal de madurez. Por eso ahora les dije de que las personas de unción guardan silencio. Las personas de unción saben quedarse calladas, saben que en el silencio hay un poder mucho más grande que en el hablar. Y por eso cuando las personas de unción hablan, suceden cosas extraordinarias. Proverbios capítulo 17, versículo 27 dice: el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Bendito sea el nombre de Dios. Yo sé que aquí hay alguien pues que me está entendiendo. Yo sé que aquí hay gente que me está entendiendo. Yo sé que aquí hay gente prudente.
Y si usted no lo es, va a aprender a hacerlo porque Dios quiere que usted sea bien sabio, Dios quiere que usted sea bien prudente, Dios quiere que usted tenga ese discernimiento bien desarrollado, Dios quiere que usted sea un dominante, que usted aprenda a refrenar su lengua, ¿cierto? Por medio del Espíritu Santo lo va a lograr. Dios quiere que a usted lo respeten. Sí, porque el que sabe callar es poderoso y el que sabe callar lo respeta. Entonces dice así, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Ay, bendito sea el nombre de Dios. Tiene sabiduría. Ya Dios, ante los ojos de Dios, el que sabe guardar sus palabras, el que sabe retener sus palabras, ya es un sabio, ya lo es. De espíritu prudente es el hombre entendido. Y escuchen bien esta perla que aquí el sabio nos dice. Mire, escuchen el poder del silencio, mis hermanos. Escuchen. Aún el necio, o sea, aún el tonto, aún el ignorante, cuando se queda calladito, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sí se da cuenta? El poder del silencio. Quédese callado. Aquí dice que aún hasta el necio, aún hasta el tonto, cuando se queda callado, los demás lo tienen por sabio. No, aprenda a quedarse callado y aprenda a hablar. Aprenda a hablar después de que ya haya pensado, reflexionado. Después de que ya tenga la idea bien clara aquí, ahí sí hable. Ahí sí hable, cuando ya la tenga bien clara, cuando ya la tenga bien formada, cuando ya usted sabe que eso que va a soltar va a afectar esta dimensión, ahí sí, hable, suéltelo, pero mientras no la tenga aquí bien formada, quédese callado que aquí ya nos está diciendo de que vas a ser tomado por sabio. Quédate calladito, vas a ser tomado por sabio y cuando tengas esa idea bien formada, suéltala para que salga como fuego arrasador, para que conviertas vidas, para que la unción del Espíritu Santo sea derramada con gran poder. Jesús nunca habló por hablar. Siempre que Jesús habló una parábola, una enseñanza, una profecía, siempre había una intención fuerte. Siempre que Jesús fue tan asertivo al soltar sus palabras que sus palabras marcaron toda la historia de la humanidad. Amado pueblo de Dios, si le gustó la enseñanza, recuerde, el poder del silencio. Hay que saber callar y hay que saber hablar, ¿cierto? Todo se tiene que hacer en el momento oportuno. Si le gustó la enseñanza, recuerde suscribirse al canal, darle me gusta y compartir para que la plataforma nos siga recomendando. Comparte con un amigo, comparte con un conocido. Si hay alguien que es muy dado a hablar, entrégale esta enseñanza. Quizás es muy dado a hablar porque no conoce el poder del silencio, pero cuando lo conozca se va a enamorar, va a aprender a ser sabio y a hablar en el momento oportuno. Amado pueblo de Dios, deja tu comentario, a nosotros nos interesa saber tú qué piensas acerca de este tema. Sean bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Recuerda siempre orar, siempre clamar y estar allí, parados en la brecha, porque recuerden, nuestro Mesías viene pronto. Amado pueblo de Dios, sean bendecidos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Con ustedes, el hermano Víctor Daniel. Bendiciones, pueblo.